Cecilia, cuando dijiste en casa quiero dedicarme a esto, ¿cómo fue la reacción de tus padres? Pues es que yo llevo bailando desde que tengo uso de razón y mis abuelos eran compositores, en mi casa siempre ha habido artistas, siempre ha habido música y que yo bailaba desde pequeña hasta que ya empezó luego la academia, el conservatorio. Yo creo que lo tenía tan claro que tampoco le dejé duda. Cuando tú lo tienes claro, lo tienen claro los demás, porque no veían ni un ápice de titubeo en el momento en que decía me voy a dedicar a esto y lo tuve claro y así ha sido, vamos. Y me han apoyado siempre. ¿Y sufrieron cuando te fuiste haciendo famosa? Dentro de tu carrera, ¿eh? No te estoy hablando por salir en los papeles por tu relación con Frank. No, no. Por el hecho de bailar jamás han sufrido. Han sufrido si las cosas no me iban bien, se preocupaban de que los números salieran. Pues eso también. Claro, cuando me veían, pues a lo mejor más que no estaba disfrutando tanto porque estaba preocupada. Cuando las cosas no salían, pues obviamente se preocupaban, por supuesto, pero por el tema de estar bailando, jamás, al contrario. Bueno, supongo que estarás pensando ya en volver a los escenarios, ¿o no? No, porque, bueno, a ver, sabes que lo hemos hablado una vez, mis ganas de cambiar de registro. Me bajé el 1 de marzo, como te he dicho, que además, te voy a decir, curiosamente, terminamos en un espectáculo que era Apocalipsis, que es el Circo de los Horrores. Exacto, que yo creo que Suso Silva, su director, fue un visionario, porque la temática era prácticamente que nos iba a decir 2 semanas después de clausurar este espectáculo que íbamos a vivir algo muy parecido, ¿no? Pues la temática se trataba de infectados, el fin del mundo, entre comillas, bueno, era una historia que nos tocó luego muy de cerca. Y terminé el 1 de marzo, pero ya sabes que hace tiempo que quiero cambiar de registro, dedicarme más a la dirección, coreografía, la comunicación, pero con todo esto yo creo que la cultura que está en riesgo, por lo pronto y para largo, sí que hay que reinventarse porque es inviable. Pensar ahora en que habrán aforos a un 70%, tienes que tener entre 3 o 4 butacas entre asiento y asiento, es inviable para un productor, para un empresario, para un artista, grandes masas no sabemos hasta cuándo. Entonces pensar ahora en los escenarios con todo el cariño y amor que le tengo a mi profesión es lo que menos me preocupa. Bueno, pero puedes escribir. Sí, y de hecho estoy escribiendo, que tengo todo el tiempo del mundo y ya he terminado, que ayer me tomé mi primer vinito de todo el confinamiento porque para celebrar que había terminado por fin mi guión. Bueno, háblanos de ese guión, por favor. Pues te diré que mi última etapa en el circo me ha entusiasmado y es muy circense, no es danza al uso. Bueno, ya sabes que mis espectáculos, sobre todo el último Chabela, que no tenía mucho de bata de cola y peineta y creo que me he ido todavía mucho más lejos de eso, ¿no? Y estoy esperando que se pueda llevar a cabo, porque es lo que te digo, ahora mismo está todo parado, me gustaría llevarlo a los escenarios, sí. ¿Pero está basado en una mujer, en la vida de una mujer? No, ese es un cuento. Bueno, que igual también nos gusta. Pero yo creo que también te voy a... Es muy bonito. Sí, había una mujer por ahí y ya sabes que esa la tengo ahí pendiente. Sí, pero porque para muchos eso de que hacer espectáculos sobre mujeres, como la Duquesa, como Chabela, oye, nos gustaba mucho ver su vida reflejada en una cosa tan difícil como es llevar su vida a la danza. Sí. Pero yo creo que como es tan grande el lenguaje del movimiento, cabe cualquier personaje, cualquier historia, se puede contar muchísimo con el movimiento. Y fíjate que ya era un reto, porque al final la Duquesa, bueno, era un mundo siempre en torno a las artes, en Chabela nos metimos más en profundidad en su parte personal, y eran temas muy conflictivos, muy extremos, y aún así yo creo que se entendió perfectamente. O sea que yo creo que después de eso cualquier cosa se puede hacer. ¿Cuál te gustó más, Chabela o la Duquesa? Pues mira, cuando hice Chabela pensé que me apasionaba mucho más, pero luego con el tiempo, viéndolo desde la distancia, me perdí muchas cosas de la Duquesa por toda la historia que yo estaba viviendo mía personal en ese momento. Perdí mucha esencia de lo que en escena luego se estaba contando y creo que tenía
un peso y una factura a ese espectáculo que ni siquiera yo en ese momento la estaba viendo hasta que pasó el tiempo. Y luego con la distancia, te digo, me siento a ver el espectáculo, pocas veces lo he hecho, y sí que tiene mucho peso y sobre todo tiene todo lo que había aprendido durante todo el tiempo. O sea, después, es verdad que con Chabela hay mucha más interpretación, hay un director teatral, que eso nos pasa mucho a los bailadores, no nos dejamos dirigir y hay que dejarse dirigir por un director teatral. Nosotros para bailar y coreografiar y no podemos llevarlo todo. Y ahí se nota una batuta detrás de un director contando una historia, yo creo que impactante, ¿no? Porque la gente que no conocía muchos aspectos de Chabela salía queriéndola. Sí, no. Bueno, mucha gente que no conocíamos la vida de Chabela en profundidad fue un... Yo ya bebía tequila antes, ¿eh? Ya, eso ya lo sé. Cuentan, pero ¿en el escenario él bebía tequila de verdad o no? No, yo siempre tenía miedo de mis bailarines que me la jugaran. Yo decía, cualquier día me van a meter tequila y en el segundo acto estoy por los suelos tirada. Pero no. Era asqueroso porque era agua con estí de manzana, que es lo que daba el color de... Oye, ¿tú conociste a la Duquesa y a Chabela? Cuéntanos alguna anécdota que te pasara con las dos. Pues mira, a mí hay una cosa que me acuerdo siempre, que fue cuando fuimos a presentarle el guión a la Duquesa y llegamos, Fernando Candela y yo, que en ese momento me estaba ayudando con toda la guión, porque él estaba con Vivancos, y bueno, pues llegamos allí, le contamos todo el guión, fue encantadora, estuvo como 50 minutos nosotros explicándole todo, pues mira, pues entonces ella entra y cuando pasa esto, vienen los caballos y la pintura y tal. Cuando terminamos de contarle todo, dijo ella, pero yo no sé bailar. Y yo le decía, ostras, han pensado que le estábamos escribiendo un guión para que ella baile en el show, en el espectáculo, que ella iba a ser la bailarina de ese espectáculo. Y decía, ¿cómo le explico ahora? Era volver a empezar toda la historia de no, la que va a bailar y la que va a hacer de la Duquesa soy yo. Y era como, ¿y tú quién eres? O sea, fue de locos, porque decía, ostras, no me esperaba para nada, después de 50 minutos de speech de todo el guión, que estaba entendiendo que la que iba a bailar era ella. ¿Y no llegasteis a pensar en tirar la toalla? Es decir, ¿lo dejo todo? Yo pensé tirar la toalla y esperar a que pasara un poco toda esa marea un poco más mediática para que se le diera la importancia que yo quería que tuviera el espectáculo, que era meramente la parte artística. Entonces recuerdo que llegó a oídos de la Duquesa, que yo hablé con su secretaria, con Lola Morali, le dije que quería aplazar el estreno y demás, se lo comentó y la Duquesa me llamó y me dijo que enhorabuena por lo que iba a hacer el día 3, que esperaba que yo estuviera porque ella iba a ir. O sea, como diciendo, no lo vas a aplazar, vas a seguir adelante. Sí, no, a mí me animó y me apoyó. Eso no lo puedes olvidar nunca. Claro que no. Claro que no. Y ahí estuvo, ¿eh? Y a mí me acuerdo sí, ahí estuvo. Me contó Cayetano que en el coche, cuando iban desde Palacio hasta el teatro, ella iba muy callada y que él le preguntó que por qué iba tan callada. Y era porque de pronto se asustó un poco, como diciendo, he confiado tanto, cuando realmente, no sé, 100% lo que... Sí, porque yo no lo había visto antes, si le habías hablado de él. Ensayos y demás, pero claro, hasta que llegó y vio el espectáculo y cerraron telón, ella no se quedó tranquila 100%, porque apostó ciegamente, pero de pronto tuvo ese momento de, ostras, a ver lo que me voy a encontrar y yo estoy aquí dando la cara, ¿no? Pero ahí estuvo. ¿Ella que te prestó para el espectáculo aquel? No, digo algo. Fotos solo. Inéditas y los archivos pictóricos para hacer el número de los cuadros, los derechos, por supuesto. Además hubo algo que me hizo, o sea, me pareció por parte de ella bastante previsora y lista, ¿no? Yo recuerdo que ella los derechos los cedió para todo el espectáculo a lo que era mi empresa, mi sociedad. Pues cuando falleció, al poco tiempo, me llegó a casa la carta que antes de morir, ella, un día en que se sentó con su secretaria, vio este documento y me mandó los mismos derechos a mi nombre. ¿Y Chabela también lo puedes hacer después? ¿Los puedes usar como los de la Duquesa? Sí. Lo que me están dando son los derechos para su homenaje, generosamente, ¿eh? O sea, no, por eso, que es un gesto de generosidad por su parte, por ambas.
por supuesto, o sea, no tiene por qué. Que también tú puedes hacer un homenaje, no tienes por qué pedir los derechos, tú mañana puedes hacer un homenaje a quien sea, desde el cariño, con todo el respeto, pero pasándole sus derechos de sus temas y demás. Es un artista, en este caso, estamos hablando de personas, de dos mujeres que pasarán a la historia. Y obviamente se mostraban parcelas de su vida que yo necesitaba sus derechos para representarlas con toda tranquilidad. Fíjate, yo conocí a Chabela en una época que todavía ella estaba brava, en el sentido de que estaba con mucha energía, pues en la segunda etapa que la conocí después más de cerca, más de tú a tú, cuando todo el proceso del guión ya ella estaba en silla de ruedas, eso también le mermó mucho, ¿no? El carácter. Pero no, yo la conocí con pistola en el bolsillo y la verdad es que nunca al principio de conocerla no bebía, y ella había dejado la bebida, pero sí que los últimos días en Madrid sí que se bebió algún que otro tequila. La verdad es que ese gustazo de haber bebido un tequila con Chabela... Joder, eso eso debe ser un lujo. Oye, que además hay una anécdota de ella, me acuerdo, en el Tenampa, en México, que claro, cuando la gente ya sabía que ya ella no bebía, cuando la vieron con un tequila en la mano, todo el mundo quería brindar con ella. Y decíamos, bueno, vaya moco que va a pillar, porque como todo el mundo quería brindar, pues cada 2 por 3 la veías a la señora que tenía que darle un chupito, claro, y todo el tiempo le llenaba la... Digo, lo va a retomar bien. Joder. Sí. ¿Habéis visto el documental que hay sobre ella me parece que es en Movistar? Es muy bueno. Sí. Fíjate, y te voy a contar algo. Yo hice una entrevista para ese documental y luego no la pusieron. ¿Y qué contabas en esa entrevista, en el documental? Bueno, pues mi experiencia personal con ella y sobre todo sus últimos momentos en Madrid, donde ella venía a despedirse de sus amigos y muchos de ellos no aparecieron, por ejemplo. ¿Como quién? ¿Si puedes decir nombre? Bueno, yo creo que tampoco es meterme en algo que no me corresponde, ¿no? Porque yo creo que ella era suficientemente grande como para yo meterme en esa historia, pero sí es verdad que incluso a más de uno personalmente yo sí le escribí y no apareció. Y oye... ¿Sigues teniendo contacto con su entorno o ya no? No, ella de todas formas, ella tenía, bueno, su apoderada en México, María Cortina, que fue encantadora. No, María Cortina, no me salía el nombre. Y sus 2 enfermeras, que eran maravillosas, sus 2 ángeles que estaban con ella todo el tiempo, y ellas sí que no se separaron en ningún momento. Porque ella cuando se quedó en Madrid y quiso volver de la residencia de estudiantes, que fue su concierto, ella enfermó, la ingresaron, y cuando fue a subir al vuelo le dijeron que no se hacían responsables en aerolíneas mexicanas de subir a la señora al vuelo en esas condiciones. Entonces se quedó unos días en la residencia de estudiantes y ella ahí ya no tenía ni asistencia médica, por decirlo de alguna manera, era una residencia que estaba en una habitación. Y costó mucho que esa mujer volara y la llevaran hasta México. Y la mayor parte de su producción se había ido a México. Entonces ella estaba aquí a expensas un poco de sus amigos y de estas 2 enfermeras. Veo detrás tuya un cuadro de Frida. Sí, y aquí tengo otro. ¿Te gustaría, vamos, no puedes, meterte en la piel de Frida? ¿O tienes que buscar siempre personajes a los que puedas tener contacto con ellos? Como fue la duquesa o fue... Claro, es que para mí, yo creo que la experiencia de compartir con ellas el guión no tiene nada que ver a la hora de interpretarlas en escena, porque hay mucho personal. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, ahora que hemos dicho Frida, cuando viendo la escena haciendo de Chabela aparecía Frida, la bailarina que hacía Frida, yo lo quería recrear como me lo había imaginado en mi cabeza cuando ella me contó la primera vez que vi a Frida. Claro. Entonces eso le da una realidad y una emoción a la escena que no se la puede dar si lo tienes que tirar de imaginación o de archivo. O sea, yo directamente tenía en mi cabeza tal como ella lo había vivido, ¿no? ¿Hay muchos celos profesionales entre vosotros, ahora que has dicho que has nombrado a Canales? Bueno, con Canales tiene una muy buena amistad. Yo creo que Canales precisamente es de los menos celosos y más generosos en la danza. Tendrá eso es verdad. Sus cosas, pero yo creo que todo lo hemos visto, cómo ha sacado a sus bailarines y los ha puesto en primera fila, cómo él cada vez que hace una coreografía o da un curso, imparte una clase, él lo da todo. O sea, Antonio desde luego nos va a dejar un legado en la danza importante. ¿Es difícil colocarse entre esas estrellas? Me refiero a Canales, Cortés, Sara. Pues es que, a ver,
también estamos hablando de épocas. La época en la que Antonio, Sara o Joaquín o Amargo también, yo creo que se quedó como en esa etapa, ¿no? Luego tener esas giras y esos espectáculos luego ha costado muchísimo, la verdad, a los artistas solistas embarcarse en ese formato de compañía grande y que todo el mundo conozca. Para mí es impecable, a mí me parece que Joaquín innovó muchísimo en la danza, Antonio es un maestro, Sara tiene una carrera impecable, no sé, yo creo ya que muchos han intentado enfrentaros a Sara y a ti. Bueno, yo no tengo relación con Sara, pero al César lo que es del César, yo he trabajado 8 años y yo no la he visto nunca floquear ni floquear en el escenario. Otra cosa es mi relación personal, que se terminara cuando se terminó la profesional. Y tampoco viene ahora mucho al caso. ¿Llevarías al teatro alguna folclórica? De esas que conocemos, tipo Lola Flores, Rocío, Isabel. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, a ver, primero que me parece, por ejemplo, Lola me parece imposible de imitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era... ¿Cómo baila ahora? Porque, a ver, tú la puedes imitar, pero hacer un espectáculo sobre ella, no sé, yo por ejemplo no me veo porque su carácter, su forma, su raza a la hora de ella estar en escena, yo creo que era más allá de una imitación, era ese duende que tenía ella, esa historia que tenía ella, lo tenía solo ella. Entonces a mí, por ejemplo, si yo cantara, en vez de bailar, a lo mejor no le hubiera hecho un homenaje a Chabela. De hecho, la voz que se oía en el espectáculo era de un hombre precisamente para no hacer comparativas. Entonces, y luego hay una cosa que a mí me gustaría de las folclóricas, y es que tanto Lola como Pantoja como Rocío Jurado eran en el caso de Isabel, pero por ejemplo Rocío o Lola eran muy modernas para su época. Entonces hay niñas folclóricas que cantan copla, que hacen y se visten y actúan como ellas en aquella época. No se dan cuenta que si ellas vivieran en esta época serían las más modernas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una imagen antigua que ya no es coherente con el artista de ahora. Por eso, al final, tiran de un recurso de coger la imagen que ellas tenían y fíjate cómo salía Rocío, que era un escándalo, esos escotes que cambió completamente la estética folclórica, ¿no? Pues ese concepto de las folclóricas de ahora yo creo que lo tenían que tener en cuenta. Oye, ¿Lola Flores o Pastora Imperio? Porque Pastora también era una de las grandes antes de Lola. Y también tuvo una historia, también tuvo una vida muy... Sí. Muy buena. Pastora tremenda, imagínate. Pues no sé, hombre, yo creo que son dos estilos muy distintos. Es como decir, Rocío... Pero sí las comparaban, al principio. Sí, bueno, siempre se hace. Es como cuando dices ahora Antonio o Joaquín, o yo qué sé, pues eso, Rocío o Pantoja, es que no tiene nada que ver. ¿Y a ti con quién te han comparado? ¿A mí? Pues mira, al principio de hacer mi espectáculo, obviamente yo venía con un estilo muy marcado por los años de los que estuve con Sara, ¿no? Entonces yo tenía un estilo, pues, ¿por qué no decirlo?, de su escuela, porque fueron muchos años. Entonces, hasta que yo encontré mi propio sentir y mi propio lenguaje, pues tuve que pasar mucho tiempo también alimentándome de otros artistas y de mí misma, de meterme en el estudio sola. Oye, ¿tú a Américas has estado? Por cierto. Sí. ¿Y qué tal el público americano? Yo creo que, fíjate, nosotros en Colombia tenemos grabado el aplauso porque fue tan impactante y nunca habíamos pensado que nos iban a aplaudir tanto tiempo. Fue el día que era el cumpleaños de Chabela, estábamos haciendo Chabela y fue impresionante, sí. Y allí gusta muchísimo. Bueno, yo creo que en todo el mundo gusta mucho el flamenco, es muy pasional.